¿Qué tal, Martínez y amantes del mundo del Excel y el análisis de información? El día de hoy te traigo esta herramienta que ves en pantalla que te va a servir de mucha utilidad para la parte de análisis de información. Es una herramienta que nos va a permitir, de acuerdo a una tabla de información que tenemos, mostrar un periodo determinado para estar graficando. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes decir que quiero ver las ventas el primer mes, que es mayo, hasta noviembre, y que me diga, adicional a esto, cuál es el mes que tuvo menor y mayor venta en este periodo. Nosotros podemos ir avanzando con estos controles para poder decir en el rango que tú desees y poder mostrar la información. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque hay ocasiones en las que nosotros queremos graficar esta información, pero es demasiado grande, entonces se vuelve ilegible, como lo ves en pantalla, poder hacer esto. Con esto resolvemos esa problemática para que pongas énfasis únicamente a lo que estamos analizando. Así que no te vayas porque son pocos pasos y vamos a utilizar muchísimas herramientas como algunos controles, esas tarjetas de información que ves en la parte superior, obviamente gráficas, y vamos a poder hacer que se vinculen o interactúen entre todas. Así que quédate porque te vas a sorprender. Recuerda que esta plantilla la voy a dejar en la descripción para que tú la puedas descargar y puedas empezar a practicar con estos mismos datos y lo vayamos haciendo a la par. En esta plantilla vas a poder encontrar una siguiente página que se llama práctica. Y aquí tenemos la siguiente información. Tenemos información desde el mes de enero 2023 y así se va a lo largo de los meses hasta agosto del 2037. Y te muestra la información de cada mes, cómo estuvo las ventas en ese momento. En este caso, digamos que como no cae la información en una sola gráfica, pues hay que tronarla. Pero no te preocupes porque al final de esto vamos a tener todos los meses. Lo primero que voy a hacer es posicionarme en alguna celda en específico y voy a utilizar una función que se llama desref. Esta función la tenemos en diferentes versiones de Excel, pero las más estables, por así decirlo, es a partir de Excel 2010 hacia acá. En mi caso, con la versión, si tienes unas versiones entre este rango, no tendrás ningún problema porque es idéntica. En mi caso voy a estar utilizando la versión de Office 365. Te posicionas en mi caso en F8 y voy a escribir igual desref y nos dice ahí, devuelve la referencia de un rango que es un número específico de filas y columnas de una referencia dada. Sí, me quedé igual, pero no te preocupes porque te voy a explicar qué es todo esto. En mi caso, para seleccionarla, y bueno, para el tuyo también, con las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo vas a seleccionar desref y vas a autocompletar con tabulador. Nos pide aquí la referencia. Vamos a seleccionar la columna de ventas y cuando digo esto me refiero únicamente a que te posiciones aquí en el encabezado de lo que son las ventas. No es necesario seleccionar toda la columna. Coma, ¿cuántas filas? Aquí te dice, las filas se refiere a partir de qué fila de donde estamos posicionados, que haz de cuenta que ventas es el punto 0. A partir de ese punto, ¿cuántas son las filas que queremos empezar a bajar para que empiece nuestra referencia inicial? En nuestro caso vamos a decirle que a partir del mes de mayo, que es la fila número 5, coma, y me pide cuántas columnas queremos. Aquí es importante saber esto porque también podemos decirle que tenga más columnas, más filas, dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Para nuestro caso vas a dejarle aquí el número 0, coma, y aquí nos dice el alto. ¿A qué se refiere con el alto? El alto se refiere a que a partir del mes de mayo, ¿cuántas filas quieres que traiga tu rango? En este caso voy a decirle que me traiga 5 filas, o es el alto, va a ser de mi rango de 5, coma, y aquí me dice cuál es el ancho. En este caso voy a dejarle el número 1. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar un enter. Y fíjate que a partir del mes de mayo, si yo voy seleccionando, nos trae esto. Aquí dice el recuento que es de 5. Me paso por acá. Me dice que el recuento es de 5 y tomó únicamente ese rango que yo estoy seleccionando. Por eso es importante decir aquí cuál es la referencia, y tal vez te parezca un poquito complicada, pero no te preocupes porque la vamos a simplificar.
Lo único malo cuando tenemos este tipo de funciones y que tenemos un dato duro a qué se refiere, que no hacemos referencia a nada, es que si tú quieres cambiar el rango, que ya no quieres que sea a partir de mayo, sino quieres que sea a partir de enero, voy a presionar F2 y en lugar del mes 5 le voy a decir el mes 13, le doy un enter y aquí me dice que a partir de este mes hacia abajo selecciona 5 meses. También le podemos decir que sean 6 meses y fíjate cómo amplió el rango. Y aquí date cuenta de lo siguiente: únicamente la información se encuentra en la celda F8. Si yo me voy hacia abajo no tenemos nada. Yo quisiera borrar la información, no puedo borrarla. Sí puedo copiarla, pero no puedo borrarla. Y esto es porque tenemos ese tipo de funciones matriciales. Entonces no te preocupes, que ahorita te explico por qué funciona de esta manera y para qué lo vamos a estar utilizando. En nuestro caso, como no hay nada aquí en las celdas, nada de lo que tenemos seleccionado, no te preocupes porque sí podemos hacer referencia hacia otras cosas para efectos de este ejemplo. Voy a seleccionar todo esto, voy a presionar F2, selecciono, control C, me voy ahora a la celda E8 y voy a dar control V. Pero en lugar de que seleccionemos las ventas, voy a darle un clic sostenido y lo voy a pasar a la parte de las fechas. Le voy a dar un enter y fíjate, aquí ya nos trajo el formato, pero nos lo trajo en formato de fecha juliana y lo vamos a cambiar a fecha corta. Por si no lo sabe, la fecha juliana se refiere a cuántos días han transcurrido. Si nos regresamos aquí, se supone que del 1 de enero del año 1900 hacia acá han pasado, en este caso para esta fecha, que es de mayo, no es cierto, enero 2024, habrían pasado 45.292 días. Es por eso que lo maneja así Excel. Te lo voy a seleccionar nuevamente, me voy a cambiar a fecha corta y ahí ya tenemos la información. Incluso si quisiéramos tenerlo igual, pudiéramos copiar el formato de ambos, selecciono estos dos, copio el formato y listo, ya tenemos esto de aquí. Ahora bien, esto voy a darle control X y voy a pegarlo un poquito más acá porque si no nos va a estar estorbando para lo que queremos hacer. Como te decía, lo único malo es que imagínate que ya no queremos hacer esto y queremos regresarlo ahora a junio del 2023. Entonces tenemos que cambiar aquí al mes de junio, tenemos que cambiar aquí al mes de junio y se vuelve muy complicado empezar a manipular así los datos. Entonces vamos a utilizar dos celdas, me voy a posicionar en K8 y ahí le voy a poner inicio, le voy a dar un enter. ¿Por qué lo hacemos así? Para que lo entiendas un poquito mejor la parte de la fórmula. No quiere decir que no podamos utilizar una referencia directa, claro que ponemos, pero me gustaría dejarlo aquí. Aquí vamos a decirle cantidad meses y le voy a dar un enter. Así cuando yo regrese a las fórmulas y aquí en lugar de este 6 voy a seleccionar lo que es inicio. En inicio primero voy a poner los datos. Queremos a partir del mes 1, que es enero, y queremos que nos traiga 5 meses. Voy a seleccionar aquí, voy a presionar F2 para entrar a la fórmula y en el número 6, ya sea que tú lo escribas y digas inicio, autocompletas con tabulador y ya se selecciona y le des un enter y fíjate que también nos trajo la información. Ahorita está chueca porque tenemos aquí, le dijimos que traiga a partir del mes 1, pero acá se quedó con la referencia del mes 6. Igual voy a seleccionar, presiono o lo escribo directamente o le doy un clic a donde está inicio y le doy un enter. Así ya nos trae la información a partir de enero. También le podemos decir que nos traiga a partir del mes 8 y nos trae a partir de agosto. Y ya si te das cuenta es muchísimo más fácil hacer referencia a un rango en específico. También vamos a hacer, si te diste cuenta, en el siguiente número que pusimos aquí de forma de dato duro, ahí vamos a poner cantidad meses y selecciono y le doy un enter. Se cambió a 5 y fíjate que ya estamos aquí disparejos, no te preocupes porque ahorita lo vamos a modificar. Igual voy a hacer lo mismo, cantidad meses y le doy un enter. Así nosotros si queremos traer únicamente 2 meses nos lo va a traer. Si queremos traer 5 o queremos traer para este efecto
de 6 meses. Así de sencillo es como utilizas la función desref. Empecemos con la parte de las gráficas. Voy a dar un poquito más de orden. Es decir, voy a copiar estos dos encabezados, los voy a poner de este lado, simplemente para saber que estoy haciendo referencia. Ahora bien, yo voy a seleccionar este rango de información y voy a irme a la cinta de opciones insertar y voy a seleccionar en columnas 2D, voy a seleccionar el primero que nos aparece, que es este de aquí. Voy a posicionarlo de este lado. Voy a bajar un poquito. Y este gráfico, ¿qué es lo que le vamos a estar haciendo? ¿Te das cuenta ahorita la información que estamos viendo es de acuerdo a los meses que nosotros estamos requiriendo? Puedes ponerle a partir del mes 24 y fíjate cómo la información de la gráfica ya nos cambió. Podemos decir incluso al mes 30 y si te das cuenta a partir de aquí, si se nos vamos hasta el número 30, a partir de junio 2025, aquí nos trae la información ya tal cual en esta gráfica. Para eso es muy importante hacer esta configuración. Ahora bien, a esto le voy a quitar el título y también le voy a quitar el eje. No nos interesa ahorita, pero sí voy a agregarle lo que es las ventas a cada uno de los meses. Le voy a dar un clic derecho y voy a decirle agregar etiqueta de datos. Para yo saber ya ahorita ya ciencia cierta, a partir del mes 40, tenemos aquí toda esta información. Pero ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si te das cuenta, lo que yo borré ahorita, va cambiando porque está de forma automática el eje. ¿A qué me refiero? Si yo ahorita dice que lo máximo es 1000, en este caso aquí se alcanza a ver 1000. Si yo aquí le pongo regreso ahora sí el número 1, ahora el máximo es 900 y así sucesivamente. Si no queremos que aparezca de esta manera, pues bueno, tenemos que hacer ahí otra configuración y para eso nos vamos a apoyar de otra función. Y es aquí donde vas a empezar a ver cómo empezamos a jugar aquí con la mente de Excel. Lo voy a seleccionar, me voy a ir a la cinta de opciones diseño de gráfico y me voy a ir a la opción de datos y seleccionar datos. Aquí en esta ventanita que nos aparece, ¿qué necesitamos? Necesitamos agregar una nueva serie y esta nueva serie necesitamos ponerle aquí, vamos a ponerle solamente Max, no te preocupes, no lo vamos a utilizar el título. Y aquí abajo vamos a seleccionar lo que esté en esta celda, que en este caso sería F8. Regreso, le digo aceptar y ahorita no vemos nada, ¿no? Aquí en F8 voy a escribir la siguiente función. Vas a decirle igual max y vas a seleccionar todo este rango. Porque puede ser que en algún momento cambie y tengamos un dato que actualicemos, un dato que tengamos ahí y vaya cambiando esta parte. Entonces es importante ponerlo de esta manera. Le vamos a dar un enter y fíjate cómo aquí ya me puso este max y ahora el máximo va a ser de 1200. Eso quiere decir que si yo empiezo a cambiar aquí la información 20, 30, 50, si te das cuenta no cambia este eje y así es como se queda. Por eso digo que ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a borrar y así engañamos un poquito al Excel. Vamos a empezar con las fórmulas lógicas. En mi caso voy a necesitar una columna para el mínimo y una columna para el máximo. Aquí yo voy a seleccionar, voy a decirle igual sí y voy a decirle si el valor de esta celda es igual al mínimo, acuérdate que lo seleccionamos y con tabulador autocompletas, el mínimo de todo este rango, fíjate cómo aparece y le vas a dar F4, cierras paréntesis, estamos diciendo si este dato es igual al mínimo de todo esto, entonces devuélveme esta misma celda, de lo contrario ponme 0, cierro paréntesis y le doy un enter. Este dato no es el mínimo. Si arrastro, ya no es cierto tampoco. Si arrastramos, ahora sí, ya encontramos el mínimo. Voy a seguir arrastrando. Y aquí es donde tenemos esta información del mínimo. Voy a cambiar el rango a un 70 a partir del mes 70. Y ahora nos dice que el mínimo de este rango es 149. Voy a hacer lo mismo, simplemente vas a copiar. Puedes hacerlo manual como lo hicimos ahorita. Simplemente copias y pegas. Y en lugar de mínimo vamos a poner máximo, le das un enter
y le vas a dar doble clic para auto completar el llenado de las fórmulas. Y así nosotros ya tenemos el máximo de todo el rango del nivel de ventas, ya tenemos la fecha que es variable, las ventas, y de acuerdo al dato que nosotros le metamos de este lado nos trae la información. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es regresar nuevamente a la gráfica, la voy a seleccionar y fíjate qué pasa. Fíjate cómo tenemos las fechas, cómo tenemos todo esto. Voy a seleccionar diseño de gráfico y voy a seleccionar datos para agregar lo que es una nueva serie. Al momento de yo agregar una nueva serie, voy a seleccionar el mínimo. Voy a seleccionar, antes de que seleccione el rango, fíjate que aquí ya cambió el formato, por eso tienes que ser muy observador. Voy a seleccionar también el rango del mínimo. No te preocupes, ahorita lo vamos a modificar. También voy a agregar otro, aquí te das cuenta ya nos agregó lo que es el mínimo. Vamos a agregar otro para lo que es el máximo. Voy a seleccionarlo. Me trae aquí ya el máximo. Le digo aceptar. Y antes de que nos vayamos a darle a aceptar, hay que agregar esta de la parte de las fechas para que sea no aparezcan esos unos, sino que me traiga el dato. No te preocupes, por esto cambió el formato. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar las fechas, presionas control 1 para que aparezca el panel, y en este panel que te aparece hay que cambiar ciertas opciones. Ponerme de este lado, fíjate cómo aparece acá el formato. Yo voy a minimizar esto y me voy a ir a lo que es número. Actualmente se encuentra este de tipo número, lo tenemos que cambiar a lo que es año para que regrese como lo teníamos. Voy a cerrar el panel. Y voy a regresar a donde estaba anteriormente. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a cambiar la configuración de la gráfica para hacer algo. Es un efecto. Voy a seleccionarlo. Voy a cualquiera de las series que tengamos. Y vas a presionar control 1. Y en el formato de serie de datos, ¿qué es lo que nos aparece? Nos aparece una superposición ya como predeterminada. En mi caso nos aparece que las opciones de eje, superposición de series del 27%. Necesitamos modificar esto. Fíjate cómo voy a dejar presionado. Y fíjate cómo las series empiezan a solapar, a transponer una de la otra. Si nosotros le dejamos al 100%, fíjate que fue lo que hizo. También vamos a cambiar acá la configuración. Podemos dejarle 150 para que sea un poquito más ancha la columna. Y ya tenemos aquí nuestra gráfica. Voy a pasarlo de este lado. Voy a cerrar el panel. Y a esto le vamos a dar sobre lo que son las ventas. Le vas a dar un clic derecho y vas a decirle agregar etiqueta de datos. Queremos agregarlo así. Lo hice a propósito porque si te das cuenta, necesitamos cambiarle algunos colores a las series que ya tenemos. Empecemos por lo que nosotros tenemos acá. Voy a cambiarle, yo voy a poner un color gris oscuro. Es el color que voy a estar poniendo. Y de este lado checa, pues te digo que lo hice a propósito porque nos impide el máximo mostrar la información que tenemos detrás, porque acuérdate que la solapamos. Entonces las seleccionas y vamos a quitar con el botecito de pintura el relleno para que quede de esta manera. Hacemos lo mismo para las otras dos series. Dijimos que este es el máximo y el máximo yo lo voy a poner de un color verde y el mínimo lo voy a poner de un color rojo. Para poder darle ese efecto que se vea como segmentado, como lo tenemos acá de este lado, hacemos lo siguiente. Vas a insertar una forma. En este caso lo voy a dibujar al grueso de lo que es nuestra serie. Y a esto voy a dar control 1 para que aparezca el panel. Y aquí en este panel voy a cambiar el relleno. Voy a decirle que sea de un relleno del mismo gris que dijimos hace rato. Y en la parte de la línea voy a cambiarlo. Vamos a poner una transparencia del 80% y voy a ponerle un ancho de 10 puntos. Ok, y el color vamos a dejarle que sea un color blanco. Cierras el panel y aquí se encuentra. A esto vamos a darle control C y sobre las series que son de las ventas, que en mi caso es el color gris, lo selecciono y voy a presionar control V. Fíjate cómo apareció, no te preocupes, es normal. Así como lo tienes seleccionado, vas a presionar control 1 y vamos a irnos ahora al botecito de pintura.
En el botecito de pintura nos aparece en la parte de relleno una opción que se llama apilar y ajustar la escala con. Voy a seleccionar ese dato y después voy a cambiar la unidad a 50 y ya cambió de esta forma. Vamos a hacer lo mismo para las demás, las seleccionas. Vamos a irnos ahora por el color verde, únicamente le estoy cambiando. Vas a presionar control C, seleccionamos la serie de color verde, control V y hacemos lo mismo, botecito de pintura, ajustar y apilar y le decimos 50 y ya quedó. Vámonos por último con la parte de color rojo. Lo seleccionas, control C, seleccionas la serie, le das control V y a ver si ya te lo aprendiste. Nos fuimos botecito de pintura y nos vamos a apilar y ajustar y decimos que sea de 50 y listo. Para el siguiente paso ya no voy a ocupar el panel, ya no voy a ocupar este rectángulo que hicimos, lo borramos. Ahora necesitamos que este del 90%, del 90 que es el mes, nos cambie de forma automática. Bueno, automática es decir vinculado y no lo tenemos que estar seleccionando. Vamos a irnos a la cinta de opciones programador. Si no la tienes, le vas a dar un clic derecho sobre cualquiera de las cintas de opciones. Te vas a ir a personalizar cinta de opciones. Y de este lado en personalizar cinta de opciones se encuentra la opción de programador. Está habilitado. Una vez que lo tengas, esto necesitamos irnos al grupo controles. Y en la parte de insertar tenemos que seleccionar este tipo de control, que es una barra de desplazamiento. No es lo mismo que el de acá arriba. Ojo, aquí es un control de número, acá es una barra de desplazamiento. Le doy un clic y aquí voy a darle un clic al ancho de lo que es mi gráfica y ahí voy a soltar. Más o menos suelto. ¿Cómo funciona esto? Ahorita si yo le doy un clic no pasa nada porque no está vinculado a nada. Clic derecho, formato de control y en esta ventana que nos aparece nos dice cuál es actualmente, cuál va a ser el valor actual al momento de darle a aceptar. Pues vamos a dejar en el número 1. ¿Cuál es tu valor mínimo? Pues valor mínimo va a ser 0, pero no sabemos el máximo. Para saber el máximo, en nuestro caso, pues tendríamos que seleccionar y decimos que el máximo son 176. Vamos a dejarlo ahorita así, clic derecho, formato de control y vamos a decirle 174 y que vaya incrementando de 1 en 1. ¿Y dónde lo vamos a vincular? Es correcto, a la celda que nosotros tenemos de los meses, que en este caso es K8. Le damos aceptar y listo. Voy a irme a lo que es el número 1 y voy a ir avanzando. Y fíjate que aquí ya podemos tener esta información y dependiendo el rango que tú tengas seleccionado, voy a darle un clic acá para bajar un poquito el espacio, listo. Dependiendo el rango que está actualmente, ahorita el rango mínimo es del mes de abril, si cambio sigue siendo abril, pero en este caso ya el mínimo es noviembre. Conforme voy avanzando me va diciendo cuál es el mes que tuvo menos ventas y cuál es el mes que tuvo más ventas. Es muy divertido hacer esto y vamos con el siguiente paso. Para las tarjetas de información nos vamos a ir a la cinta de opciones, insertar ilustraciones y aquí en formas voy a utilizar ese tipo de rectángulo que tiene las esquinas redondeadas y voy a seleccionarlo y le voy a dar un tamaño de 3 por 3, ¿no? Y aquí voy a hacer, si te das cuenta en el ejemplo tenemos 4 en blanco, gris, rojo y verde para seguir la misma temática que tenemos aquí. Entonces voy a poner un blanco, un gris, un rojo y un verde. A esto lo voy a pasar de este lado. Ahorita no te preocupes, esto lo vamos a modificar. El primero le voy a decir que no tenga en formato de forma. Voy a quitarle el contorno y voy a dejarlo de color blanco. No se ve, no te preocupes. El siguiente voy a decirle que es el color gris o negro oscuro o gris oscuro, como lo quieras ver, depende de tu posición filosófica en este momento. Y hacemos lo mismo para la parte del rojo, que es el mínimo, y el máximo, que es el de color verde. Ahora bien, esta información, ¿cómo la vamos a estar poblando?
Yo voy a tomar, primero necesitamos como los totales, voy a seleccionar y puedes ir seleccionando presionando control cada uno de los objetos, pero cuando aquí le demos clic a veces nos complica un poquito, entonces puedes seleccionar y presionar control A y se seleccionan todos los objetos que tengas actualmente, pero aquí yo también tengo el título y el logotipo, entonces simplemente los voy a bajar un poco porque quiero hacer lo siguiente. Vamos a ponerle los totales a lo que es las ventas, el mínimo y el máximo. En nuestro caso seleccionamos todo este rango y vas a presionar Alt Shift 0 para poner los totales de las ventas, el mínimo y el máximo. Selecciono en este caso el total de ventas y aquí de este lado en la barra de fórmulas voy a decirle igual al total de las ventas y le doy un enter. Voy a darle un poco de formato que sea centrado, que sea de color blanco y tal vez que sea de este tamaño 14. Para el mínimo hacemos lo mismo, selecciono el objeto, me voy a la barra de fórmulas igual al mínimo, damos un enter y empezamos a darle los valores. Aquí es importante que recuerdes que cuando tú vinculas, como no tenía formato porque no se lo pusimos, voy a poner el formato para que de este lado también tenga el formato el objeto. Dijimos que era de tamaño 14 y ya que estés más familiarizado seleccionas la forma igual al máximo, le damos centrado, le damos color y le damos tamaño y listo, ya tenemos todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Voy a insertar ahora otros objetos. Voy a irme a la cinta de opciones insertar y en ilustraciones tenemos iconos. Acá voy a escribir dinero en la categoría y voy a utilizar estos tres iconos. No te preocupes, tú puedes utilizar los que más te agraden. Voy a hacerlo más pequeño. Selecciono el nodo y con shift y clic sostenido estoy escalando lo que es el icono. Y a esto también le voy a cambiar a un relleno de color blanco. Voy a cambiarlo a cada una de las etiquetas. Precisamente voy a utilizar ahora lo que es un cuadro de texto y este cuadro de texto voy a escribir manual total ventas y voy a ponerlo de este lado. Voy a centrarlo, voy a cambiarle el color y voy a hacer una copia. En este caso presionas, si yo le doy un clic sostenido, fíjate cómo me arrastra, pero si yo presiono control shift me hace una copia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya ahora yo suelto el clic, suelto las teclas y listo, ya se hizo esta copia. A este le voy a cambiar el texto que tiene actualmente y le voy a poner mi mínimo. Hago una copia y ahora voy a escribir acá lo que es máximo. Y listo, ¿qué nos hace falta? Necesitamos saber, si fuiste observador, el mes en el que estamos teniendo el mínimo de venta. Yo sé que aquí abajo dice cuál es el mínimo, pero siempre es importante hacerlo y te voy a ayudar para otra herramienta que conozcas en esta práctica. Voy a hacer una copia de mínimo y máximo ahora hacia abajo y voy a seleccionar mínimo y mínimo lo tengo que vincular a estas celdas que tenemos de este lado. Actualmente no tienen nada. ¿Qué necesitamos poner aquí? Y aquí es importante mencionarte que yo lo voy a hacer con la versión de Office 365 para este ejemplo. Voy a utilizar la fórmula buscar X. Voy a buscar este valor, coma, en todo este rango, coma, y quiero que me devuelvas, una vez que lo encuentres, quiero que me devuelvas la fecha. Cierro paréntesis y le doy un enter. Y así ya traemos este dato. Voy a copiar lo que es el formato y lo voy a poner de este lado. Ahora bien, para los que no tenemos Office 365 hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar buscar B. Voy a utilizar este valor buscado, que es lo mismo como el ejemplo anterior, coma, y aquí voy a escribir la siguiente función, que es elegir. Elegir nos permite hacer lo mismo que hace ahorita buscar X. Y aquí voy a utilizar al 123 para agregar una llave y voy a decirle 1,2. Cierro llaves con al 125, y le voy a decir cuál es el primer valor de este número 1, pues es este rango. Queremos que nos busque el valor acá, y queremos que nos devuelva lo que es la fecha. En este caso ahí cierras el paréntesis. Es muy importante hacer esto de cerrar el paréntesis,
Y me dice que de qué columna queremos, pues de la columna número 2 y queremos una coincidencia exacta. Cierras paréntesis y le das un enter. Entonces ya tienes las dos opciones para poder traer esta fecha. Selecciono el mínimo y le doy aquí igual, selecciono la fecha mínimo y aquí hacemos lo mismo para máximo. Ya por último nos hace falta acomodar la información. Yo voy a tomar este recuadro y lo voy a poner acá, que nos tape todo lo que tenemos actualmente. Clic derecho, lo voy a mandar al fondo y todos estos datos que nosotros ya acabamos de hacer, acuérdate que podemos seleccionarlo con todo y voy a quitar la selección de cada uno. Ahí no me voy a dejar ahorita, voy a pasarlo de este lado acá a la parte superior y a este lo voy a regresar a su lugar de origen. Simplemente voy a cambiarle el color, voy a cambiarle las esquinas redondeadas, voy a subir estos dos objetos acá de este lado y aquí simplemente tú pones la imagen que tú quieras. Yo voy a utilizar esta imagen que tengo en el ejemplo, tú puedes utilizar cualquiera y listo. De esta manera tú ya tienes tu práctica terminada y ahora cada vez que cambiemos nos dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo y el total de todas estas ventas que tenemos actualmente. Y si llegaste a este punto quiere decir que te gustó mucho la práctica. Yo sé que es un poquito larga, pero te prometo que utilizamos todo esto en una forma constante en un trabajo. Espero que te sirva y ya sabes, activa la campanita, suscríbete por favor, que eso me ayuda muchísimo para seguir con este contenido. Sin más, espero que te haya gustado y ya sabes, si tienes internet, nos vemos en mis redes.